A continuación, por RTV, el canal de los estrenos, diálogos con Javier Reyes y Alan Pepe. No lo investigó. Y eso tiene... Saludos amigos televidentes y bienvenidos una vez más a su programa Diálogos Televisión que hacemos con Alan Teferalba, director de Radio El Pensamiento, y el empresario William Tefel Torres. Bueno, queremos comenzar con una noticia pues dolorosa. Ha muerto este viernes la gordita de oro, como le llamamos nosotros, ¿no? La cantante nicaragüense que ha marcado pues toda una época, desde los años 70. La gordita de oro es la voz romántica de los nicaragüenses y este viernes ha fallecido. Enviamos las condolencias a su familia y por supuesto a todos los artistas del país. Esta era una extraordinaria cantante que logró, digamos, juntar a toda una generación alrededor de una voz, como también otras figuras lo han hecho en determinadas épocas, como los Mejía Godoy a partir de finales de los 70, como lo han hecho otros cantantes que han triunfado afuera, como el mismo Luis Enrique, entre otros. Así es que a la gordita de oro, de su familia, pues nuestras condolencias. Y este fin de semana también pues se celebran, recordamos a nuestros santos difuntos también en esta fecha, pues le enviamos también a todos aquellos que tienen deudos, a todos aquellos que tienen personas fallecidas, pues le enviamos un abrazo de solidaridad en estos momentos. Bueno, una semana sumamente interesante, comienza con cambios en la policía sin avisar. Se han ido dos de los principales mandos de la institución. Hablamos del subdirector Javier Meinar y también del inspector general de la policía, el comisionado Gradis. Otro de los hechos importantes de esta semana, abrimos nuevamente con una emergencia amarilla que no llegó, pero ni siquiera a ser negra. Hablamos de Hanna, que en los pronósticos meteorológicos fue pintado como que era casi un Mitch. Al final, pues, gracias a Dios, pasó de largo, no causó mayores daños, aunque dejó suficientes lluvias como para causar destrozos. La ciudad de Matagalpa está destrozada, luego de que esas lluvias generaran grandes correntadas que bajaron de los montes cercanos a la ciudad matagalpina. Recuerden que Matagalpa es un hoyo prácticamente y ha terminado con algunas de las calles y obras más recientes que se habían hecho en la municipalidad. Una semana también en la que el precio del petróleo, que quizás va a ser el tema que le vamos a dar una continuidad por mucho tiempo más. El precio del petróleo de nuevo explota contra los $80. Goldman Sachs, que es una de las empresas más importantes pronosticadoras de mercado, de comportamiento de mercado en los Estados Unidos, lo fija en $75 para el próximo año. El Banco de Alemania, que también es muy acertado en estas cosas, lo fija en 83 como promedio del próximo año. Eso es lo que ha hecho que al final de la semana el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, diga de que es posible que el gobierno ya está pensando en pedir una revisión de los términos del acuerdo con Venezuela. Estamos hablando de que al caer el precio, un promedio de 75, 80 dólares, la cooperación venezolana se reduce mucho más. Ya venía reduciéndose, pero ahora se reduce más. En el sentido de que no es lo mismo cuando el precio estaba a 110 dólares que la mitad de ese 110, 65 dólares, 55 dólares, se utilizara para obras sociales.
o para los proyectos paralelos del gobierno, que tener 25, 30 dólares, 40 dólares como margen para eso. Así que estos son algunos temas, hay otros, pero se los dejo para que arranquen ustedes. Mira, yo aprecio y respeto al colega Bayardo Arce porque es periodista, pero Bayardo tiene que estar claro de que el negocio del petróleo, en el negocio del petróleo no está involucrado el pueblo de Nicaragua, es un negocio particular, ¿verdad? De Albaniza y sus inversiones, sus depósitos en Freeport, en Suiza, etcétera, o en Wall Street como accionista o participante en compra de acciones. Yo creo que nada que ver. El que ha sido pobre sigue siendo pobre en Nicaragua, en primer lugar. En segundo lugar, este no es un país petrolero. Nosotros no somos exportadores de petróleo. Participamos en un dumping que se viene haciendo de parte de Venezuela y se le cruza petróleo al sur de México, a Honduras y a Guatemala, probablemente a Costa Rica también. Yo comentaba eso ahora en la mañana. Pero, digamos, los afectados van a ser ellos. Si nosotros hacemos una revisión de qué fue la concepción de Hugo Chávez, por quien yo siempre he expresado públicamente mucha simpatía, Hugo Chávez les dijo que de las ganancias hicieran lo que le llaman bono solidario aquí, que se le ha dado a los que ganan menos. Pero ese bono solidario desde hace rato ya se lo cruzaron ellos al presupuesto nacional. Me parece que ha sido mucha yuca para tan poco chicharrón la historia que se cuenta de la gallinita, el chanchito y esas cosas. La teja de zinc sí está a la vista. Sí. Pero también eso constituye una donación que fue tan grande que incluso parte de esas tejas de zinc y del hierro se han perdido ahí en la costa atlántica porque nunca terminaron de repartirlo. Entonces, no veo cómo, creo que los afectados van a ser ellos, van a tener menos ganancia y menos posibilidades de inversión, ¿verdad? Pero no tan así como dice Bayardo. En cuanto a los lujos son de ellos. Aquí vemos, digamos, todos los vehículos que importa Pelas los compran ellos. Y vemos las camionetas doble cabina por todos lados. Ellos son los que compran vehículos. En lo personal yo he tenido que arreglar mi vehículo porque no tengo capacidad. Pero me parece de que Bayardo en ese sentido, digamos, sin ser hiriente, porque ya lo aprecio mucho, otros perros con ese hueso, ¿verdad? Aquí los afectados van a ser ellos, que son los que han estado en el negocio. Chico López, por ejemplo, la vez pasada se escapó de morir porque 6 milloncitos de dólares no aparecían contablemente, ¿verdad? Y cuántas cosas se pueden hacer aquí con 6 millones de dólares. Pero con todo respeto le digo, Bayardo, los afectados van a ser ustedes. El pueblo no, el pueblo va a seguir sufriendo las consecuencias que ha sufrido, como el aludo en que se nos ahogó la gente y todos los problemas, el frijol caro, la comida cara, que ganarán menos. Me parece que esa es mi apreciación de esto, pero yo quisiera ver reflejada la ayuda venezolana en los informes del Banco Central. No la veo. Y yo los leo detenidamente. ¿Y dónde está la ayuda venezolana? Ahora, ¿cómo es esta ayuda venezolana? ¿Será como la cuenta reto del milenio que dijeron que iban a reparar, iban a hacer una carretera y de repente que iba a dar 50 millones de dólares Chávez y nunca se supo si entró la tal ayuda venezolana al Banco Central o si fue administrado por entidades privadas? Mira, no hay duda que una caída del petróleo a 75 dólares, que es prácticamente la mitad de lo que teníamos hace 6, 8 años, y que es el 60% del precio que teníamos como promedio este año de 108, 110, va a traer beneficios. Como empresario, William, ¿cómo nos beneficia una caída del precio del petróleo en Nicaragua? Bueno, siempre que se manejen los precios. Mira, yo quería hacer un paréntesis de lo que Alan estaba diciendo, y en realidad, haciendo un paréntesis, cuando dicen que el pueblo es el que va a sufrir es porque se supone que parte del 50% del dinero que no se paga de inmediato se ha revertido en ciertas obras sociales.
¿verdad? Como es el zinc y todo eso. Entonces son cosas que posiblemente se van a ver afectadas con este corte del petróleo. Pero volviendo atrás, yo pienso que los precios del petróleo no es para el 2015, no solo, van a mantenerse por largo rato. Yo estaba estudiando también todo esto para ver con claridad cómo están las cosas, Javier. Y los Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo, ¿verdad? Consume casi 20 millones de barriles diarios. China, que es el segundo lugar, le sigue con 10 millones de barriles, más o menos por ahí anda el promedio entre uno y el otro. Los Estados Unidos están apostando y tienen una serie de políticas ahora, están apostando a reducir el consumo del petróleo. Ellos calculan que para el año 2020 ellos ya no van a importar ni una gota más de petróleo. Y para el 2025 van a ser el mayor productor de petróleo en el mundo, sin tener que usar las existencias que tienen en Alaska, o sea, sin meter el potencial, la reserva que tienen en Alaska. Entonces, de hecho, están diciendo ahorita que, por ejemplo, Dakota del Norte, pues un estado, es un productor de petróleo que es casi ya como Arabia Saudita, y le llaman la Arabia Saudita de la América. Pues. Entonces, esto en el 2020, y es una forma en que ellos van a bajar su déficit que tienen también, porque los déficits de los Estados Unidos es bien grande. Entonces, al producir ellos su petróleo, ellos están bajando un gran gasto de importación. Pero no solo, esto viene acompañado de parte de los Estados Unidos de unas políticas que ellos están usando de incentivo para el productor. Por ejemplo, si vos en tu casa pones paneles solares, ¿verdad? Y evitas consumir la energía eléctrica, ellos te están dando un incentivo. El gobierno te paga por tener los paneles solares, que lo vas a pagar a cierto plazo de tiempo, porque poner paneles solares que te supla toda la energía de una casa es caro. Pero entonces el gobierno te da incentivo para hacerlo. Otra cosa que están haciendo ahora es los carros que yo te decía el otro día y le decía un comentario a Alan, los vehículos que son híbridos, y están, oíme, incentivando la producción de carros híbridos. Ahora todo el mundo ya está comprando en los Estados Unidos carros que puedes usar, puedes trabajar con ellos 8 horas, que es lo que te da la energía, y tienen combustible. Si fuera el caso que te pudiera quedar, digamos, sin energía, entonces podés cambiar al tanque de reserva de gasolina y usar la gasolina. Y estos carros ahorita están siendo incentivados. Si vos lo compras, el gobierno de los Estados Unidos en tus declaraciones de impuestos, que todo el que trabaja allá y vive en los Estados Unidos sabe, ¿verdad?, que tenés que pagar impuestos y llenar tus income tax a final de año, te reconocen un porcentaje por el uso de eso. O sea, están incentivando el ahorro energético, el ahorro de lo que es que viene a reducir, digamos, el consumo del petróleo. Entonces, todas estas políticas yo no veo por dónde, a mediano ni largo plazo, donde el petróleo vaya de nuevo a recuperar valores arriba de $100. Si por otro lado tenemos que China, que es el segundo país comprador, ¿verdad? Estamos hablando de los compradores, está reduciendo su margen de crecimiento y va a decrecer este año, igualmente crece el consumo del petróleo. Entonces, no le veo yo perspectiva verdaderamente, ni a mediano ni a largo plazo, que estos precios vayan para arriba. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, y sobre todo porque el empuje que viene desde hace más de una década para encontrar soluciones alternas al petróleo como generador de energía, ya comienzan a dar resultados en muchas partes del mundo. El esfuerzo que Estados Unidos ha hecho sacando petróleo del interior de la tierra, de las montañas y todo, ha sido un esfuerzo caro, pero obviamente ahora lo van a retribuir en términos de un fortalecimiento de su moneda y en términos de un fortalecimiento de su economía. Todos los costos van para abajo, ¿verdad? No solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Con un petróleo a 75, a nosotros nos tiene que venir, en primer lugar, tendríamos que generar una energía más barata. Deberíamos tener precios más baratos. Deberíamos tener una gasolina, a ver, si es un 60% menos, pues yo aspiraría a que el galón de combustible anduviera entre 60 y 80 córdobas. No más, no puede ser más. Si el combustible ha caído 60% últimamente y si baja un 10% más,
Aquí debemos andar entre 60 y 80. Y eso ya me libera, te libera a vos, te libera a vos, te libera de 20 córdobas por galón, por lo menos, que podés utilizar en otras cosas, desde consumo hasta inversión. Y entonces, la caída del precio del petróleo no hay duda que es beneficioso para este país. Lo que hay que ver es si se va a aplicar o no correctamente. Mira, la incidencia de los precios de la caída tienen que ver mucho con el petróleo. El arroz, los frijoles que han venido subiendo, la canasta básica en general. La energía debía de estar bajando en estos momentos. Pero ¿qué pasa, Javier? La energía es parte de Albaniza también, con unos testaferros que se llaman TSK, ¿verdad? Que lo que ponen es el nombre. El combustible es parte de Albaniza también. Ahora, habría que ver si les ha pasado a esto lo que le pasó a Chávez. Chávez hizo grandes compromisos, como es 5.000 millones de dólares en armamento chatarra definido por Condoleezza Rice en el caso de las armas que le compraron a Rusia. La vez pasada miré una exhibición de chatarra aquí de la Segunda Guerra Mundial. Y a propósito de la Segunda Guerra Mundial, Javier, y sobre lo que decía William, los barcos de guerra de aquella época, los transatlánticos, los portaaviones se movían con diésel, ahora se mueven con energía atómica. Ahí mismo en Las Vegas la energía que se está usando es de energía atómica, y menciono Las Vegas porque es un lugar conocido por la jugadera. Pero en los Estados Unidos, en Japón y en el mundo desarrollado se está desarrollando otro tipo de energía. Vos me decías que en California, ahí sí que viste una gran cantidad de molinos de viento productores de energía. 6.000, solo en un campo. Ahora, William señalaba una cosa importantísima, la gran cantidad de automóviles. El parque vehicular cambia a partir del 2015 en el planeta Tierra. Sí. Entonces, el uso de los combustibles va a ser menor. Sumémosle a eso que Estados Unidos se puede dar el lujo de decirle a Venezuela, ya no te compro más. Y transportar el petróleo venezolano, ir a dar la vuelta a Tierra de Fuego, para irse a dejar a China y a Rusia, le sale sumamente costoso. O sea, realmente son otros momentos. Y a propósito de tanto pronóstico que se hizo de cambios espirituales y materiales con el 2012, ya los estamos viendo. O sea, el mundo no podía aguantar ya más el chantaje de carroñeros, así como también negociantes de Wall Street. O el gobierno de Estados Unidos terminaba desestabilizándose. De pagar $1 y pico por gasolina a pagar $5 o $6, el verdadero problema económico de los Estados Unidos, no la crisis de vivienda como salieron diciendo para encubrir, digamos, a las grandes compañías petroleras. Solo un elemento antes de pasarte la guitarra, William. Estuve leyendo un reportaje de lo que silenciosamente Estados Unidos estaba haciendo en materia de inversión. O sea, a veces creemos que Estados Unidos ya es el viejo imperio que se va derrumbando, ¿verdad? Y que los cascarones empiezan a caer, y como se auguró o como lo auguraron Lenin y Marx a principios del siglo XX, XIX y XX. La inversión que están haciendo ahorita en trenes entre los puertos de California y los puertos del Golfo es enorme. O sea, prácticamente van a manejar tanta carga como el Canal de Panamá en trenes. Y la inversión que están haciendo ahorita en el Golfo de Nueva Orleans y los puertos de Miami y aún los de Nueva York para recibir los buques de carga de Panamá hacen que el proyecto de Nicaragua, este es otro tema, ¿verdad?, se vuelva, desde el punto de vista de la rentabilidad, se vuelva dudoso, ¿verdad? Pero no solo eso están haciendo los Estados Unidos, están invirtiendo y vos lo has comentado toda esta semana, en una transformación del tipo de combustible que usan sus vehículos, la conversión a la energía solar. Es decir, hay un esfuerzo enorme que no solo Estados Unidos, lo están haciendo muchos otros. Ahorita, por ejemplo, estaba leyendo sobre el efecto, y eso lo vamos a abordar más adelante, que tiene el fin de las condiciones que propiciaron el acuerdo de Petrocaribe. Una de las pequeñas islas del Caribe, Trinidad, si no me equivoco, en este momento está haciendo una inversión millonaria para generar energía a partir del oleaje. Ellos reciben petróleo de Venezuela, pero ya están instalando un sistema que el oleaje le va a permitir generar energía. Miren cómo es esto de la vida, William.
Fíjate que leyendo yo todavía ahora un artículo sobre lo del petróleo, Arabia Saudita, que son los grandes productores de petróleo, digamos más fuerte, ellos están viendo un buen precio para ellos, $70. Que el barril quedara a $70, ellos consideran que ellos estarían estables y lo ven con un buen precio. Claro, ellos están presionando porque ellos tienen conflicto con Irán, por ejemplo. Claro. Irán es otro productor fuerte, pero a Irán le incomoda esos precios. Igual a Rusia, que depende también del petróleo para poder ajustar su presupuesto. Entonces yo creo que además de eso viene una guerra económica entre ellos. Pero definitivamente aquí, de que los Estados Unidos va a estar produciendo su petróleo y están cambiando su matriz, definitivamente lo están haciendo y lo están haciendo muy bien, y eso va a golpear. Y yo creo que debería de favorecernos a nosotros, porque, y Alan lo estaba diciendo bien claro, si el costo de la canasta básica ha subido, porque ha subido el petróleo. El petróleo es lo que sube absolutamente todo, es la fuerza motora, siempre he dicho yo, de una economía. Y con estas bajas que tienen que ver, nosotros tenemos que tener las bajas igualmente reflejadas en el petróleo. ¿Qué va a hacer el gobierno para poder mantener sus programas sociales? Bueno, por eso es que decía Bayardo Arce de que van a hablar de nuevo con Venezuela para tratar de renegociar su compromiso que ellos tienen, me imagino, con los porcentajes para poder resolver el aspecto social. ¿Y qué le van a pedir el más? compromiso. No sé qué le más? pueden pedir, porque a Venezuela se le va a venir para abajo el petróleo. ¿Cuánto? A $60 por lo menos. Fíjate que se calcula que solo México va a tener una pérdida de $8.000 millones el próximo año con petróleo a 80. Ahora imagínate. Ahora, Venezuela. Si Venezuela a 100 y a $120 el barril no pudieron resolver el problema económico que ellos tienen y de desabastecimiento que tienen total, ahora imagínate manejando precios de $60, pues por un lado, más que ellos tienen comprometida su producción, que ya les pagaron por adelantado a los chinos, que dicen que son los que supervisan y lo decía Boalan, los chinos están supervisando la empresa productora de Venezuela para asegurarse que le mandan el petróleo que ellos ya pagaron. Pero indistintamente, ¿cómo va a ser? Es interesante. Yo creo que aquí los países están cambiando. Vos mismo decías la isla de Trinidad, por ejemplo. Ellos están viendo a ver con el oleaje, cómo se aprovechan del oleaje del mar para producir energía eléctrica. Todo el mundo tiene que poner su arma en remojo. Y todo el mundo tiene que empezar a ver qué alternativa es la que va a ser. Yo creo que aquí en Nicaragua no es solamente, no podemos seguir viviendo de la dávida, de lo que nos dan, porque ir a negociar con Venezuela para que nos den otra alternativa lo veo muy difícil, si ellos están en una situación peor que nosotros. Claro. Nosotros estamos mejor que en Venezuela. Con todo y todas las situaciones que hay en este país, estamos mucho mejor que ellos. Aquí no hace los súper, encontrás todo, ¿verdad? Entonces, me imagino que hay que buscar otras alternativas, no solamente ir a pedir plata. ¿Y dónde está el secreto de esto? Es producir, hombre. Nosotros lo que necesitamos es producir en este país. Somos y tenemos un gran potencial en la agricultura. Tenemos agua, tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos cómo producir. Entonces lo que también es que nosotros deberíamos de buscar ya cómo vamos a incentivar, además de los megaproyectos, que me gustaría que pues tocáramos lo del canal, ¿verdad? Con lo del canal seco, que es lo que están haciendo los Estados Unidos de la comunicación de trenes entre el este y el oeste, buscar las alternativas, porque no solamente un megaproyecto, si fuese cierto que el canal se fuera a realizar en su totalidad, el que nos va a solucionar este problema. Yo creo que producir alimentos hoy en día podemos apostar a eso y tenemos todas las condiciones y la infraestructura para eso, o sea, tenemos tierra y agua. Ahora lo importante es que el gobierno se preocupe por organizar a los pequeños y medianos y productores grandes a facilitar los medios de producción para poder nosotros abastecer en el mundo entero el alimento, la comida. Claro. Y tenemos un lago que podemos dar comida y agua, lo más importante y lo esencial de la vida para poder sobrevivir. Alan. Mira, el otro día hice yo una reflexión sobre la historia del movimiento de transporte de vías de comunicación. ¿Cómo empezó, digamos, el movimiento? Empezó con agua, Javier. Claro. ¿Verdad? Y entramos a la máquina a vapor y no se terminó de desarrollar porque en esto entraron las grandes transnacionales y empezó la producción de petróleo a gran escala. Los trenes hasta los años 40 y 50 y tal vez 60 en los Estados Unidos se movían por vapor, ¿verdad?
y le funcionaba bien. ¿Qué era lo que quemaban? Quemaban vapor, quemaban carbón vegetal o carbón mineral, y así se movían los trenes. Entonces yo creo que definitivamente la humanidad se aboca a otra época, pero han sido muy crueles con este país. O sea, el costo de la energía está muy alto todavía, ¿verdad? Y en ese sentido hay complicidad de un grupo de granujas encabezado por David Castillo en el INE, porque es el supuesto ente regulador de todo esto, ¿verdad? Del costo de la energía. El costo del combustible sigue caro, Javier. Cuando aquí el combustible, y Chávez decía, va a llegar a $200, el galón de gasolina, hablo del galón, los 4 litros, te salía a 80 Córdoba. Ahora, la tendencia definitivamente es a que baje, porque el mundo está consumiendo menos petróleo y hay menos dependencia energética del petróleo. Y esa menor dependencia energética del petróleo no se refleja aquí en Nicaragua, porque esto es manejado, digamos, por compañías privadas o granujas como el que acabo de mencionar, que está al frente del INE, junto con los que lo acompañan en su junta directiva. Entonces, ahí radica el problema, digamos, en las ambiciones y la falta de sensibilidad social para darse cuenta que están aplastando a una gran mayoría del pueblo, a la que resignan con una bolsita de comida o con 10 tejas de zinc. Bueno, el tema no lo podemos agotar solo en un programa. Indudablemente hay mucho más de qué hablar, pero también hay otro tema. Esta semana el ministro de Hacienda, Iván Acosta, desmintió y desautorizó al secretario de Políticas Nacionales del presidente Ortega, el ciudadano Polokis, diciendo de que no es cierto que íbamos a crecer en el 2014 y el 2015 a tasas de 15 y 18% respectivamente. Y yo tengo las declaraciones que él dijo, las voy a refrescar. Antes nos vamos a ir a una pausa porque el tema del canal sigue sobre la mesa. Ya volvemos. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz, y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar, todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Esta es la historia de 2 bebés que por un error del destino fueron cambiados al nacer. Uno de familia rica y el otro pobre. Como dicen por ahí, uno nació con estrella y el otro estrellado. El pobre se fue con los ricos y el rico con los pobres. Hasta ahí todo era normal. Al pobre lo llamaron Brian y al rico Andrés. Brian Galindo quiere tenerlo todo. Un día me voy a bañar en un baño bien grande, lleno de hembras y de trago y con un jacuzzi como en las películas. Andrés Ferreira, un poderoso millonario, atractivo e inteligente. Un hombre 10, ¿qué digo? 11, 12. Tiene todo lo que quiere. Lo que Andrés no sabe es que su vida cambiará del cielo a la tierra. ¿Qué podría cambiar la vida de estos 2 hombres? La verdad de la mujer que los confundió cuando eran niños. Es que su hijo Andrés no es realmente su hijo. ¿Qué es más fácil? ¿Pasar de rico a pobre o de pobre a rico? Hasta el día que lo pierde. El amor no es como lo pintan en las películas. El amor, cuando es verdadero, duele como un tiro a quemarropa. Me gusta pensar que todo lo hice por amor. Salieron de San
San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta del carro repletas de hierba mala. Eran Emilio Varela y Camelia la Tejana. Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida, pero hay que tener cuidado si es hembra se siente herida, la traición y el contrabando. Heisenberg. If you've gone crazy, that's something I need to know about. I am awake. Damn, man, look at that, look! Do you recognize that? All I have left is how I choose to approach this. B2 Gold, minería responsable. Tenemos como meta sembrar 160.000 árboles, tanto en la ribera del río Mico como San Miguel y en las partes altas de la microcuenca de la Libertad. B2 Gold tiene una gran responsabilidad desde el punto de vista de sus políticas de biodiversidad y ambiental. Estamos trabajando como gobierno municipal, agradeciendo de la mano con la empresa minera, con las comunidades y con nuestra protección, que es lo principal, la reforestación. Hay una responsabilidad compartida con quienes nos acompañan. Y aquí esa expresión la estamos viendo a través de este proyecto de reforestación. B2 Gold, minería responsable. Puffmaster, la tecnología cada día es más rápida. Y como los smartphones Galaxy S5 hacen que nuestra vida sea más fácil. Ya va a ver por qué. Tener un smartphone es como tener una compu. A ver si es cierto. Puedes revisar tu correo, puedes revisar redes sociales y puedes organizarte en cualquier lugar. No hay falla si llueve. Algunos smartphones como el S5 son resistentes al agua. Bueno, no pasa nada. Te podéis seguir tomando tu selfie y compartirla al instante. Las llamadas son tan reales que podemos ensayar con videoconferencia. Te damos pues. También podemos descargar cientos de miles de aplicaciones, conocer direcciones cuando andamos de gira y hasta mantenernos en forma. Bajar muchos juegos, canciones, ver películas y todos los videos que queramos. ¿Ya viste por qué tener un smartphone y sus herramientas nos hacen tan fácil la vida? Y en Claro, siempre encontrás lo mejor. De Humo. Bien amigos, continuamos con Diálogos Televisión con Alan Tefel Alba, director de Radio El Pensamiento, y el empresario William Tefel Torres. El 12 de junio de 2013, o sea, el año pasado, el secretario de Políticas Nacionales del presidente Ortega, Paul Lockwitz, hizo una exposición sobre los efectos que iba a tener el canal y dijo que para el año 2014 íbamos a tener un crecimiento del 15% anual y que para el 2016 el efecto iba a ser del 18% anual. Él calculaba que el 2018 el Producto Interno Bruto de Nicaragua iba a estar en 32 mil millones de dólares, o sea, duplicando prácticamente lo que tenemos actualmente. Esas cifras que no tenían ningún asidero más que los cálculos que el gobierno hacía, como todavía seguimos haciendo cálculos de la economía, tomando en cuenta que viene un megaproyecto, pero no sabemos si va a haber, no va a haber, cuánto va a costar, si el efecto que va a tener. Pero el ministro de Hacienda esta semana, cuando le tocó exponer ante la Asamblea Nacional, un diputado le hizo la pregunta, que qué pasó con ese pronóstico, y él dijo, eso no va a ocurrir ni el 2014 ni el 2015, no vamos a crecer a esas tasas. Eso de nuevo planteó
acerca de por qué no está el proyecto Tumarín y el proyecto del canal en el presupuesto de la República. Se dijo que era muy prematuro porque ni siquiera sabemos si va a haber o no va a haber. Es más, el embajador de Brasil que estaba presente en esa discusión, cuando le preguntaron sobre Tumarín, dijo, esto es un compromiso de Estado, esto va. Y no está en el presupuesto el efecto Tumarín. Porque hasta lo que yo entiendo es que hay una concesión que se le dio a una empresa privada. ¿De dónde sacó el embajador brasileño que esto es un asunto de Estado? No lo sabemos. Pero obviamente no hay más que una concesión otorgada y un compromiso asumido. El canal, Alan, ¿lo ves o no lo ves? Como nos decía William off the record, fuera de micrófono, ¿qué tan pesimista debemos ser o no con un proyecto que sí podría darle un gran empujón a Nicaragua? Mira, el ingeniero Edmundo Dávila hacía una exposición esta mañana en el noticiero El Pensamiento. Aquí no hay ni anteproyectos ni proyectos, Javier. Y hay un anuncio así de que la zanja se empezaba a hacer a partir del mes de diciembre. No veo por dónde. Coincidí con él porque él en ese sentido es uno de los mejores ingenieros que tenemos en el país, con mucha experiencia en Estados Unidos y aquí, de que se necesitan los puertos de aguas profundas para empezar a hacer la zanja. Pero no existen puertos de aguas profundas ni en el Atlántico, ni en el Pacífico, ni tampoco se ha puesto un proyecto, ya que hablaba del presupuesto nacional, y siendo los puertos controlados por el Estado de Nicaragua para la realización del mismo. O sea, me parece que desde hace rato nos vienen contando cuentos chinos, como el que salió en Initer con 2 tenamastes diciendo de que eso era un aerolito, y después la NASA dijo que era una implosión porque reventaron unas dinamitas internamente, la tormenta que venía y no vino, los temblores que iban a desbaratar Managua y no la desbarataron. O sea, es parte de todo esto para mantener en un estado de tensión a la gente. Personalmente, yo no creo que haya canal, Javier. No hay condiciones. El chino no ha informado si ha recogido plata o es una gran lavandería la que se está planteando. Los ribenses están asustados porque los chinos les andan midiendo las tierras, pero no les han dicho si se las van a comprar o no se las van a comprar. Me parece que todo esto está lleno de acertijos. Personalmente me inclino a que no hay canal, ¿verdad? Por lo menos de momento. Y siendo preelectoral el año 2015, no descarto la posibilidad que digan que después de las elecciones y se vuelva esto motivo electoral. Pero no veo. Ahora, ¿quién empezó a hablar de canal aquí? Empezaron los españoles, Javier, con el desaguadero. Después habló de canal Squire y vino aquí a observar. No dejó ningún plan trazado, ¿verdad? Como vino a hacerlo aquí el enviado del presidente Cleveland, a delimitar, digamos, el río San Juan como frontera entre Costa Rica y Nicaragua. O sea, yo pienso que eso es parte de todos los bluffs, como el estadio, la fábrica de aluminio, el satélite, la de Vanderbilt. Estuvimos cerquita de ser canal. Pero ¿qué pasa, Javier? ¿Por qué no piensan en el río San Juan? Porque entraría a Costa Rica, sencillamente por eso. Pero aquí era el paso de tránsito de Vanderbilt, cuando llegan tus aborígenes Teffel y se establecen en Granada, y llega a ser Marcos Teffel uno de los más ricos de este país, porque Granada constituía en aquel momento lo que es hoy en Panamá, esta ciudad que está cerca del canal. Eso era Granada, era la ruta del tránsito, era la ciudad más importante que había para esa ruta. Este es otro tema muy lindo además, es decir, por ahí entraron los Pelas, por el río San Juan, porque yo escuché a Carlos Pelas hablar de las primeras obras que hicieron sus ancestros en San Juan del Norte. Por ahí entró también, y entraron colombianos como nuestra heroína nacional, que era colombiana también. Bueno, este es otro tema, sí, William, el tema del canal y la factibilidad. Yo veo 2 escenarios, que es lo que tenemos que ver. Y 2 escenarios. Un escenario es lo que proyectamos para afuera.
Y para afuera, definitivamente, el canal es un atractivo. Es un atractivo, más que nosotros tenemos un respaldo histórico, se puede decir, que es lo que estábamos hablando del paso de Vanderbilt, que en esos tiempos, acuérdate que prácticamente fue una especie de canal, hasta cierto punto mojado y hasta cierto punto seco, porque navegaban hasta cierto punto en agua y una parte corta es la que hacían el recorrido en tierra. Entonces funcionaba el canal húmedo y el canal seco. Entonces, históricamente nosotros tenemos algo que por allá, que en la historia se conoce. Entonces, en el escenario internacional, la gente habla y dice, ve, hombre, Nicaragua un canal, y lo vuelve un país interesante, y lo vuelve atractivo hacia futuros inversionistas. Lo he sentido yo, lo vivo con experiencia propia, porque yo veo, pues, como yo estoy haciendo un desarrollo turístico en Granada, entonces yo veo contactos de personas, por ejemplo, en California, de Los Ángeles, que Javier conoce muy bien, de gente que ni siquiera conoce Nicaragua, y me dicen, vea, me gustaría comprar un proyecto, me gustaría comprar una casa, me gustaría comprar algo. ¿Por qué? Porque están hablando y están viendo interesante esta situación con el cuento del canal. Entonces, bajo ese punto de vista es positivo. Es más, hay gente que está viniendo, inversionistas, que vienen a ver cómo es esto, que vienen a conocer Nicaragua, que no conocían, y algunos se encuentran con que, ok, todavía no hay un indicio de que el canal va a comenzar mañana, pero les gusta el país, ven potencial y algunos ven perspectivas para hacer inversiones futuras. Entonces, bajo ese escenario hay que ser claro, yo lo veo que es un escenario positivo, es un escenario optimista. Ahora, el otro escenario es el de la realidad de nosotros los nicaragüenses, que es el que enfrentamos una serie de cosas que tal vez el canal no ha sido bien enfocado. Vemos problemas de tierra, vemos problemas de campesinos y de terratenientes y dueños de propiedades donde le han ido a medir, donde no ha habido una comunicación correcta, donde no les han sabido comunicar exactamente cómo es la situación. Entonces hay una serie de incertidumbres. Además, nosotros desde aquí vemos otras perspectivas que no ve el de afuera. Nosotros estamos viendo que no hay ni un estudio de factibilidad todavía terminado. Entonces, factibilidad total todavía no la estamos en el aire. No manejamos todavía la información porque no se nos maneja esa información, estamos hablando en el escenario interno. Pero sin embargo, si no se diera el caso del canal húmedo, por ejemplo, y se diera el canal seco, es ganancia para nosotros. Nosotros no tenemos un puerto en el Atlántico, yo he insistido, nosotros vamos, aunque sea al suave, en pequeña cantidad, con el 4%, con el 7%, tendemos a crecer. Y si desarrollamos el campo y desarrollamos podemos darle de comer al mundo entero, nuestra economía va a crecer tarde o temprano, va a tener una fuerza motora que la va a hacer producir. Nosotros necesitamos puertos en el Atlántico, nosotros no tenemos, dependemos de Honduras o dependemos de Costa Rica para hacer nuestras exportaciones. Si nosotros lográramos con el cuento del canal hacer un puerto en el Atlántico, y es ganancia, y otro puerto en el Pacífico es ganancia, y si no se hace el tren, el canal mojado, y se hace el canal seco, de los trenes recorriendo el Atlántico al Pacífico, también es ganancia. Entonces, la cosa habría que verla por ahí. Pues yo puedo ser optimista porque la verdad es que nosotros no podemos tampoco venir y sentarnos en un mar de lágrimas y ser negativos totalmente, porque si no nos vamos a hundir todos. O sea, se hunde primero el más pobre y los que más tienen son los últimos en hundirse, pero todos tarde o temprano vamos a pagar la consecuencia. Entonces yo creo que deberíamos de ser optimistas y deberíamos de ser más responsables, tanto en las autoridades del gobierno, deberían de ser más claros y transparentes en las obras pues, que se van a hacer, ¿verdad? Y no estar dando fechas en vano, pues, porque es decir, era imposible que dijeran, digamos, que el canal, por ejemplo, húmedo, si fuera en efecto que se va a hacer, es empezar a hacer la zanja ahora en diciembre, pues, cuando no hay ni un estudio de factibilidad ni nada. Yo creo que ahí es donde están los errores que no se han sabido verdaderamente esclarecer. Mira, yo pienso que ha tenido que ver mucho con política esto y con nosotros mismos como nicaragüenses. Recordemos que a nosotros vinieron y nos impusieron un principio y un fin del canal, ¿no? Estados Unidos vino, hizo un arreglo con Colombia, nos quitó San Andrés, a los colombianos les quitó Panamá, a los nicaragüenses nos dejó otra cosa y nos quedamos sin canal, ¿verdad? Una obra que está proyectada desde hace casi 2 siglos. Segundo lugar, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, pues de nuevo convertimos un
un interés de un grupo de empresarios estadounidenses en una guerra nacional que se volvió centroamericana, ¿verdad? Luego Somoza hizo los estudios del puerto de aguas profundas de Monkey Point. Están los estudios. Somoza pensando en Nicaragua, pero ahora, como vos decís, efectivamente Monkey Point es una salida para un proyecto canalero que trasciende, que va más allá de nuestras exportaciones, porque lo que nosotros sacamos son que $2.000 millones al año, pues eso no nos daría ni para mantener, ni para pagar el préstamo de un puerto de agua profunda. Pero ahora vamos al otro asunto. Sin un puerto de agua profunda que reciba un barco y en el otro que lo deje ir por donde salida, entonces, ¿para qué vamos a empezar a hacer una zanja, verdad? Si además en el proyecto está construir el lago más grande de Nicaragua, 400 kilómetros, dice el proyecto del chino, que va a ser un lago en la costa Caribe. Es decir, estamos hablando no solo de dos enormes puertos, de un canal de 250 kilómetros de largo, sino que construir el lago más grande de Nicaragua, 400 kilómetros, en medio de esta obra. Es decir, tal vez que en nuestra mente esas cosas aparecen como muy grandes, pero de nuevo, sin un estudio de planificación, sin una persona seria que esté al frente de esto, yo sigo pensando igual que es un sueño, ¿no? Sí, esa es la realidad, Javier. Sueños de opio, decía. ¿Verdad? La verdad es que no existe nada concreto. ¿Cuál es el proyecto? Y si hay un anteproyecto, ¿cuál es el anteproyecto? ¿Qué fue lo que dejó Squire? Y yo me he referido a Squire, pero aclaraba hoy el ingeniero Dávila que Squire lo que vino fue a observar. Y se aprendió algunas canciones bonitas, digamos, porque ahí están reflejadas en su libro. Es uno de los mejores libros que se han escrito sobre Nicaragua, pero hasta ahí nomás. Ahora, no como sueño, sino como realidad, esto fue un canal en su época, pues fue el paso de Vanderbilt, uno de los grandes pioneros del capitalismo en los Estados Unidos. Pero después que se murió Vanderbilt en el desarrollo de las comunicaciones y los trenes atravesando los Estados Unidos, pues ya no era necesario, ¿verdad? Entonces, sencillamente, me parece un sueño de opio, lo veo irrealizable. ¿Qué es lo que ha recogido el chino? Porque el chino es un broker, ¿verdad? Del gobierno chino que no termina de creerle, porque pasó por aquí el presidente de China y ni siquiera se reunió con Daniel. O sea, no es más que un sueño, Javier. Ahora, yo tenía conocimiento de que hay un grupo de chinos que viven en calzoncillo trabajando con laptop, en computadores, y viven hacinados en un hotel aquí de segunda categoría en Managua, pero ni siquiera sabemos lo que hacen estos chinos en calzoncillo y cuál es el trabajo que están realizando, que te dé risa. Estaban diseñando el canal. Sea en pero el traje, desde un cuarto y hacinados como estaban, sí, como 40 chinos metidos en un cuarto de este tamaño. Un hotelito de 12 habitaciones, ahí estaban todos. Pero la pregunta sigue sobre la mesa, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de una obra, ¿es posible o no es posible? Bueno, si es posible o no es posible, cualquier empresa requiere de un estudio de factibilidad, sobre todo proyectos serios, pues, requiere de un estudio de factibilidad. Es más, de hecho, los bancos hoy en día, para prestarte dinero para un proyecto empresarial, como lo querrás poner, comercial, industrial, te exige un estudio de factibilidad, porque ellos quieren ver es decir, tu forma del flujo, si vas a tener para pagar después el préstamo. Igual sucede con un proyecto de esta naturaleza. Ahora, yo te puse el escenario, que un escenario para venderlo afuera es excelente. Oíme, llama la atención, hay gente que está volteando a Nicaragua con este aspecto del canal, pero por eso yo te pintaba el otro escenario, es internamente si se va a hacer, hay que ver el estudio de factibilidad. Y entonces, yo creo que lo que se quiere proyectar es que miren, ahí está Nicaragua, que no nos pase como le pasó a Hitler, que una mosca se paró en Nicaragua después que le declaró Somoza García la guerra. No la encontraba. No, sí, acaban de encontrar el barco de la Mameni que hundieron los alemanes frente a
a Boca Ratón en la Florida. Esa es otra historia, sí. Oye, Bueno, Javier, pero a propósito de eso, es bueno que lo sepan la gente, está bonito, porque esto, digamos, era un barco propiedad de Somoza García, del señor La América en su comienzo. sí. Él va con avituallamiento para Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, supongo que Somoza se lo alquilaba a los americanos, pero ese mismo barco participó en el hundimiento del submarino frente a los Estados Unidos. A ver, mira, esta es una historia sumamente interesante porque resulta que nosotros los nicaragüenses a veces nos vemos envueltos en tantas situaciones, en la China, en África, siempre hay un nica que aparece en algo, ¿no? Sucede que en el año 41 Somoza compra la firma, la compañía García y Compañía Limitada. Fíjate bien, ni siquiera le puso Somoza, sino A. García, Compañía Limitada, compra un barco carguero, debe haber sido los primeros de la Mamenic Line, para hacer comercio. Un barco que había pasado por 5 manos, ¿verdad? La última fue de un empresario hondureño. Cuando se declara la Segunda Guerra Mundial, Somoza es el primero en declararle la guerra a Alemania, uno de los primeros, y dice, pongo mi aporte. Entonces Estados Unidos, y él manda el barco para que sirva como transporte. Entonces sale de Carolina del Norte un convoy de 10 barcos encabezados por este barco de Somoza, con armas que iban para la Florida y de ahí las iban a llevar directamente para el desembarco en Gran Bretaña, en las costas de Normandía, ¿verdad? Pero un submarino alemán, el U-175, logra llegar hasta Carolina del Norte, fíjate bien, o sea, pasó enfrente de la Casa Blanca, pues porque de Carolina del Norte baja a la Florida y ahí espera el convoy, y el primero que mira es al barco nicaragüense y lo hunde. Inmediatamente 2 barcos, un avión y un barco que venían, lo atacan al submarino alemán, el submarino logra darle a otro barco, pero no lo hunde, el único que hunde es al nicaragüense. Y durante años se pasaron preguntando dónde habían quedado. Y la semana pasada, un grupo de científicos de la NASA junto con otra agencia de los Estados Unidos encuentran que están juntos el barco alemán, el submarino alemán, junto al barco que era de Somoza, que ni siquiera le dio tiempo de cambiarle el nombre. Estaba con el penúltimo nombre que le había puesto el hondureño. Es una lástima que estas cosas no se divulguen más, pues nosotros la publicamos en portada porque es un tema apasionante. Voy a buscar más información para traerla otra semana, porque hay un video que se hizo, creo que lo había pasado los muchachos, les voy a pedir que lo busquen, donde se miran las imágenes, así como cuando salió el Titanic, ¿no? Que salió la película y todo, igualito están los cañones superficiales del submarino están ahí, y se ven un poco también los restos del carguero nicaragüense. Ninguna persona de la tripulación, no sé si había en Nica ahí, falleció, todos lo rescataron en el mar. ¿Los alemanes se hundieron? Los alemanes se hundieron con toda su zona. Ahora, fue una zona se le declaró ya cementerio marino, porque hay también algunas cosas delicadas con Alemania. Alemania, cuando le informaron que habían descubierto, que si querían ellos reclamar algo, dijeron, no nos interesa, no queremos saber de eso. O sea, Alemania no quiere saber nada de lo que fue el nazismo, el hitlerismo. Entonces Estados Unidos declaró esa zona como un cementerio marino. O sea, esa es una zona de respeto, pues ahí no vas a poder sacar nada, sencillamente como que estuvieran, porque ahí están los oficiales de ese submarino, están dentro del barco, porque nadie se salvó, lo agarró, lo hundieron y se hundió. No hubo un solo rescatado, o sea, ningún tripulante del submarino alemán salió a la superficie o se salvó. Bonita historia, ¿no? Pero volviendo al tema, porque ya nos quedan 3-4 minutos. Yo solo quería, para terminar, y hablando de guerra, fíjate que vos tocaste un tema muy interesante, volviendo atrás para lo de Vanderbilt, porque cuando el paso de Vanderbilt prácticamente fue un canal, pues el que funcionó aquí en Nicaragua, sí. Era un canal. Y en ese momento estuvimos a punto, como decía Alan, de convertirlo en un canal oficial. Y ahí pasaban los barquitos a vapor, de los que hablaba. Pero los conflictos de la guerra que habían entre los liberales y los conservadores que trajeron a William Walker, ¿verdad? Es lo que creó inclusive que se alejara todo proyecto.
Sí. Y entonces el problema es que cuando la política ha tenido que intervenir en los proyectos, entonces se alejan, y ese es un problema que debemos de ver. Entonces, lo que quiero decir yo con esto, y es como una conclusión de que yo creo que este proyecto debe ser alejado de la política y se debería de manejar bajo otro aspecto, es decir, como un aspecto, podría ser como un patrimonio de Nicaragua, porque verdaderamente si el canal se hiciera, al final de cuentas tiene que ser positivo. No vas a hacer una obra que no va a funcionar, obviamente tendría que ser algo positivo, y como digo, si no funciona el húmedo puede funcionar el seco, pero yo creo que debe alejarse el aspecto político que no nos ha hecho ningún bien, viendo para atrás, ni viendo para el presente, ni para adelante de todo proyecto. Alan, si Nicaragua asumiera, este gobierno pues, asumiera la obra y dijera, bueno, soy yo el que va a ir a buscar, porque al final, vos tenés razón, William, esto al principio comenzó y todavía despertó intereses en muchos países. Si este gobierno lo asumiera y empezara a buscar socios y dijera, hombre, como Panamá hizo, que Panamá buscó un consorcio de empresas y les dijo, busquemos con qué hacerlo para la ampliación, ¿sería factible? ¿Creerían en un gobierno como el de Nicaragua para impulsar una obra en la que se van a meter 50.000 millones de dólares, pero que quizá va a ser más posible, pues, yo quisiera agregar algo más que no quiero dejar en el tintero. Aquí existe una fundación que se hizo, que se llama la Fundación del Gran Canal, en la cual inclusive yo soy miembro, y el presidente en ese tiempo era Jorge Hueso, que fue embajador de Nicaragua y del gobierno sandinista en los tiempos. Y tiene una ley, la de Guanyin. Sí, fue embajador en el Japón. Sí. Y Jorge Hueso en su momento, que es un excelente caballero, anduvo moviéndose en ese plan, pues, de buscar inversión para el canal. Pero aquí esa fundación la han dejado a un lado. Yo haría un llamado al gobierno, que yo creo que para dar un poco de credibilidad, eso también deberían de llamar a incorporar a esa fundación, que es de ciudadanos nicaragüenses común y corriente, pues, pero no hay que pensar con esa mentalidad, pensemos en el bien de todos los nicaragüenses, no pensemos en el bien de unos cuantos, porque así nos vamos a hundir todos, y más tarde o más temprano que tarde los de arriba se van a hundir también, no solamente los de abajo, nos vamos a hundir todos. Yo creo que nos alcanza para todo, hay que ser optimistas en eso, pero yo creo que sí, yo hago un llamado que a esta fundación del Gran Canal debe llamársele y debe hacer de participación. Pero la pregunta política, ¿este gobierno le daría confianza a un inversionista norteamericano en la obra? El problema, Javier, es que puede ser que este gobierno tenga una buena popularidad interna, pero no tiene una buena proyección internacional. Da muy mala imagen, estamos proyectando la imagen de una dictadura, estamos proyectando cosas negativas. Y si vos te fijas, y voy a hacer la siguiente observación, en el caso del pronunciamiento de la Haya, no hubo en ningún momento respaldo del Grupo ALBA a este gobierno, y es aliado, ¿verdad? Sí. Y es incondicional, digamos, con este Maduro de Venezuela. Y en el caso del canal, han sido, para no decir tibias, muy frías las expresiones que han habido. Siento que se ha producido un distanciamiento con el más inteligente del grupo, con el más preparado del grupo, porque para mí el más inteligente es Daniel, se asoció con la cúpula empresarial, con Correa, o sea, se han como dispersado después que se murió Chávez. Yo estoy seguro que si el fallo de la Haya ha estado vivo Chávez, seguramente hubiera habido un pronunciamiento fuerte y expresivo en favor de Nicaragua, pero ni siquiera eso. Tan es así que de último momento este malandro que está en Colombia, Santos, sale diciendo de que Estados Unidos se ha inclinado a Nicaragua, pero no veo por dónde está esa inclinación, porque el fallo es de la Corte Internacional. Con el silencio de Estados Unidos, el no haberse hecho al lado de Colombia, le mandó un buen mensaje a Nicaragua. Y yo creo que el gobierno del presidente Ortega lo copió bien porque le ha bajado mucho la retórica. De vez en cuando se acuerda de sus discursos de los años 80, pues, y le da duro al imperialismo, le da duro al tema del minado de Puerto en los años 80, el juicio de la Haya, pero ha venido bajando poco a poco
el gas a los Estados Unidos. No quiere decir que haya dejado de ser anti-norteamericano, pero por lo menos en términos políticos le ha devuelto el favor a Estados Unidos, que además se ha quedado callado en todo. Aquí gritan que se viola la democracia y no dice nada. Aquí gritan... ¿Tu mamá sobre estas cosas? Cuéntale, tiene. Cuéntale, tiene. Bueno, muchas gracias. Lo último, un minuto cada uno, si quieren agregar algo. Bien, no quiero usar bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. En la próxima vamos a tener más sobre el tema del canal. Les prometo ese informe acerca de ese barco nicaragüense hundido en la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí tuvimos bajas, sí tuvimos víctimas en la Segunda Guerra Mundial. Hasta la próxima.